Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que se conectan en este momento a este encuentro muy especial que tenemos hoy en la revista Semana del Foro Virtual Salud en Movimiento. Yo soy Cristina Castro, soy la editora general de la revista y les doy la bienvenida a esta invitación para un debate muy importante convocado por Foro Semana y Amgen. Esta es un encuentro en el que vamos a hablar de un tema fundamental que nos ha dejado pues, esta crisis que vivimos alrededor de la pandemia del COVID-19 y es la necesidad de poder resignificar muchos elementos fundamentales del sistema de salud. Todos sabemos pues que es una realidad que lo que estamos viviendo en este momento ha desnudado fallas estructurales del sistema que quizás habiéndolo has trabajado con tiempo nos habrían permitido estar mejor preparados. Sin embargo, este encuentro pues lo que busca es cómo contribuir a construir desde este debate un mejor escenario y mejores propuestas para que esta crisis que estamos viviendo pues nos deje a todos los mejores aprendizajes. Estoy hoy con un panel de lujo que quiero pues presentarles a continuación, el doctor Francisco Gianfranco Biliotti, gerente general de Amgen Colombia. Gianfranco, buenos días. También está con nosotros la doctora Lina Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Cristina, ¿cómo estás? Un saludo muy especial. Buenos días a todos, de verdad un honor estar aquí con ustedes hoy y vamos a sacar el mejor provecho y sacar de esto cosas positivas, construir un nuevo futuro para la salud de nuestro país. Y el doctor Pablo Otero, gerente de salud de Sura EPS. Buenos días, Cristina. Buenos días, Lina. Buenos días, Gianfranco y todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por esta invitación y esperamos que entre todos podamos seguir contribuyendo a hacer un entendimiento mejor del sistema de salud colombiano. Muchas gracias. Y estoy con estos tres expertos en un momento pues, en que todo el país está volcado hacia la importancia que debe tener el sistema de salud, sus clínicas, su personal de salud. Y la invitación que les hacemos en este foro es a debatir y a pensar cómo hacer que este espiral que estamos viviendo no se convierta en un espiral negativo, sino en una oportunidad para fortalecer el sistema de salud en Colombia. Estos webinars que hacemos en la revista Semana y que hoy tenemos el orgullo de realizar con Amgen, lo que buscan es generar un espacio de diálogo, un espacio de participación entre diferentes actores de la sociedad civil, en este momento entre diferentes actores del sistema de salud, que como bien decía la doctora Triana, pues apuntan a poder generar propuestas constructivas sobre cómo mejorar el sistema de salud que tenemos y sobre todo cómo asegurar que en el futuro emergencias que se vivan, emergencias de alto impacto como las que estamos viviendo, pues tengan una preparación mejor, cómo poder construir desde lo que se está viviendo en el sistema de salud, en el momento en el que todos los ojos están encima, en el que existen todas las preocupaciones, en donde se ha resignificado el valor que tiene la ciencia, el valor que tiene la salud, el valor que tienen nuestros médicos, cómo lograr que queden experiencias positivas y que queden sobre todo aprendizajes. Les quiero recordar a todas las personas que en este momento están conectadas con nosotros en nuestras redes sociales, en www.semana.com, en Facebook, en Twitter, en Periscope, y quienes están siguiendo este debate que pueden participar con sus comentarios con el hashtag Salud en Movimiento. Entonces los invito a que estén conectados y a que pongan en las redes sociales los comentarios que tengan alrededor de lo que vamos hablando con estos tres grandes expertos. Y yo quisiera comenzar este panel con una pregunta al doctor Biliotti, y es alrededor de palabras que han sido muy usadas en este momento durante pues, esta crisis del COVID-19. Quizás pues, en el mundo empresarial todos hemos escuchado hablar muchísimo de la palabra reinventarse, y quizás en el sistema de salud la palabra que está de moda o la palabra que nos ha hecho reflexionar es esa capacidad de resiliencia que puede tener el sistema. Y sé que es una pues, de esas grandes búsquedas que tenemos en el sistema de salud. Y quisiera preguntarle, doctor, para usted, ¿qué significa en estos tiempos ser resiliente respecto a la salud? Doctor Biliotti. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos como sistema de salud y también como personas, como actores de los diferentes áreas del sistema de salud. Que me escuchan, ¿verdad? Sí.
Sí, sí. Que la resiliencia es algo que nos puede ayudar a superar las crisis de una manera y salir más fuertes de ellas. Entonces, trato de explicarme. Yo pienso que una de las cuestiones que ha hecho más daño en el COVID no es tanto la enfermedad, porque sabemos que es una enfermedad muy crítica, una enfermedad que tiene muchas cosas que aún no entendemos y que a veces nos da miedo. Pero muchas veces también lo que está dando ese problema del tratamiento del COVID no es solo que no conozcamos bien, sino también que los sistemas no estaban preparados para esa capacidad externa. Entonces, cuando llega un sistema de salud que ya estaba bastante saturado, no solo en Colombia, sino en cualquier parte del mundo, entonces nos damos cuenta que con una emergencia de este tipo, de esta pandemia, no podíamos cubrir esa capacidad regional. Entonces, resiliencia para los sistemas de salud es probablemente estar preparados para esas cosas que pueden pasar, que son emergencias y que pueden seguir sucediendo, a pesar de que nosotros tengamos un sistema de salud bastante sólido aquí en Colombia. Si nosotros nos vamos un poquito atrás y pensamos en la crisis económica del 2008, vemos que todos los sistemas de salud en el mundo empezaron a focalizarse muchísimo en la costo-eficiencia. ¿Esto qué quiere decir? Tratamos de bajar los costos al mínimo, tratamos de disminuir todo lo que pudiera ser excesivo en los sistemas de salud, y eso tal vez hizo a los sistemas un poco más débiles o un poco menos resilientes para las cosas que pudieran pasar como una pandemia. Entonces, yo creo que la invitación que yo quiero hacer a todos los sectores de salud, a los gobiernos, a las EPS, a la industria farmacéutica, a los médicos, inclusive los pacientes y los ciudadanos, es cómo podemos juntos construir un sistema que esté preparado para cubrir este tipo de emergencias y que no necesariamente COVID. Entonces, mi invitación aquí sería, o tal vez la descripción que yo haría de resiliencia, es cómo podemos nosotros juntos encontrar un modelo en el que podamos evolucionar el sistema de salud y pensar mucho más en cómo evitar que nosotros tengamos enfermedades crónicas en las que, porque vemos que el COVID está atacando muchísimo a las personas que tienen comorbilidades y su probabilidad de fallecer es mucho más alta. Entonces, ¿cómo evitamos de fondo que este tipo de enfermedades se disminuyan, ya no se controlen de forma para estar más preparados por un... Vamos a profundizar esos temas pues muchísimo más adelante, y quisiera darle paso a la doctora Triana porque los médicos se han convertido en los verdaderos héroes desde el inicio de esta pandemia. Hemos visto pues que incluso pues cuando la pandemia ni siquiera se aproximaba a América, ya habían muchas historias de heroísmo, de coraje, de también de las miles de necesidades mediante las cuales pues los médicos trabajan en todo el mundo, y quisiera preguntarle cuáles son esos aprendizajes que deja para el gremio médico lo que estamos viviendo. Miren, yo creo que para el gremio médico y en general para nuestro país y para el mundo hay algo muy importante que está dejando el COVID, y es que tenemos que preocuparnos por nuestro autocuidado para de esa manera poder también proteger a los demás. Si el COVID nos enseña algo, es que la salud no depende de su médico, no. La salud tampoco depende 100% del Estado o de los otros actores del sistema. La salud también, yo tengo que empoderarme de mi salud como ciudadano. Y eso hace un poquito de un cambio en lo que es el sistema o como la gente interpretaba el sistema de salud de nuestro país, porque normalmente nosotros en el sistema de salud de nuestro país y a nivel, por ejemplo, de la ley estatutaria está claro que la salud es un derecho fundamental. Y aparte de eso, como sistema, estamos basados en que, como sistema, estamos basados en la enfermedad, en el manejo de la enfermedad. Y creo que aquí nos empezamos, digámoslo, a entrelazar con lo que dijo Gianfranco, porque, como decía él y como terminaba su intervención,
hablaba de cómo hacer para que trabajemos en disminuir esas enfermedades crónicas. Entonces, mejor dicho, ¿qué está haciendo el COVID? Está mostrando lo que ya traíamos de antes, ¿sí? Un sistema de salud, digámoslo, concentrado en el manejo de la enfermedad, pero no en la prevención. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo así? Si él habló de enfermedades crónicas y cómo que ya está diciendo, pero entonces, ¿qué está pasando? Porque Gianfranco estaba hablando que necesitábamos trabajar en esas enfermedades crónicas. Entonces, si la doctora Triana está diciendo que el sistema estaba volcado en la enfermedad, entonces que no, lo que pasa es que como llegó esta pandemia, llegó un momento de emergencia, y recordemos que cualquier persona que esté viva en el 2020 no ha pasado nunca por una pandemia, entonces eso atortola a cualquiera, ¿cierto? Inclusive a los médicos, al Estado y al sistema de salud, y pues ni se diga a los pacientes. Entonces, nosotros veníamos de un sistema que estaba, repito, basado en el manejo de la enfermedad y no en el manejo de la prevención, vigilancia y control, que es lo que debe ser lo primordial en un sistema de salud sólido, el manejo de la atención primaria en salud. Entonces, cada vez más, a nivel de nuestro país, se había olvidado el rubro para esto, para prevención, vigilancia y control, y todo el rubro estaba volcado hacia el manejo de la enfermedad, porque el sistema como tal funciona, que a nosotros nos pagan, o al hospital le pagan, o a la aseguradora le pagan, es por la enfermedad, ¿sí? Y entonces ahora llega el COVID, ¿y qué pasa? Entonces, como todos estamos atortolados, nos concentramos en el COVID y estamos en el mismo modo operandi que andábamos. Como ya ahora la enfermedad, la primera en nuestra mente es el COVID, entonces todo se volca hacia el COVID y nos estamos olvidando nuevamente de algo importante, que como decía Giancarlo, son los enfermos crónicos, ¿sí? Porque necesitamos que esos enfermos no nos lleguen a esa unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Para que de esa manera no nos lleguen graves al sistema, sino tratemos de tenerlos volcados hacia promoción, prevención y vigilancia de esas personas para que estén de la mejor manera. Y si empezamos a mirar lo que nos está mostrando, pues entonces, ¿por qué nos vamos un pasito más atrás? Ya no solo en esos pacientes crónicos, sino en los que no se nos enfermen, ¿sí? Para que de esa manera empecemos a construir un sistema de salud más sólido. Entonces, ¿qué hace el COVID? Nos está mostrando lo que veníamos viviendo y nos está diciendo, miren, por ahí no es. Ahí es importante, si me los permites, Cristina, contar un poquito que hay que siempre, uno a veces en estos foros podemos empezar a tener una mirada crítica, porque el ser humano como tal, pues que lo más fácil es criticar a los demás, pues que es lo más fácil, pero hay que hacer un poquito también de introspección en general, ¿cierto? Para poder hacer cambios, porque si yo me dedico a criticar a los demás y digo que yo estoy bien, pues ahí no va a haber ningún cambio. Entonces, a nivel del sistema de salud tiene una ventaja muy importante, porque muchas veces hemos oído a nosotros los médicos que siempre hablamos, no, es que el sistema no sirve, hay que cambiarlo totalmente. Entonces, pensemos de los zapatos del otro. Entonces, ¿qué positivo tiene este sistema? Y yo creo que todos nosotros colombianos lo hemos vivido, y es que tuvo una cobertura gigante que antes no existía. Antes un campesino, antes estoy hablando de décadas atrás, cuando se implementó el sistema de salud actual. Antes, cuando un campesino estaba por allá en una región muy alejada y le daba un cáncer, el pobre señor pues llegaba a la ciudad y básicamente para que lo atendieran tenía que tener como básicamente atendido pues como por caridad. Entonces, hoy en día nuestro sistema lo que hizo fue ampliar la cobertura y se hablan de coberturas mayores del 90% en nuestro país. O sea, aquí uno diría, qué maravilla de sistema de salud en el país, en Colombia, porque todo el mundo tiene derecho a la salud. Eso está en el papel, pero ya tenemos problemas a nivel del acceso. Y aquí quiero también hablar sobre la pandemia, que es la pregunta específica que me decías. ¿Qué ha pasado? ¿Qué enseñanzas? Entonces, como había una cobertura gigante, pero unas situaciones a nivel del acceso, ¿qué hacía el ciudadano del común? Pues la única manera de entrar a ese sistema de tener acceso muchas veces eran los servicios de urgencias. Y entonces terminamos con unos servicios de urgencias sobrecargados, mejor dicho, al 150%. Eso era lo que vivía nuestro país, unos servicios de urgencias a reventar, porque era la manera como el usuario, el ciudadano, podía entrar más fácil a ese sistema de salud. Porque si no, imagínense, muchas veces le dicen, no, el médico general, tanto, y para el especialista, pues 3 meses más, y para poder que tenga acceso a ese tratamiento, pues otros 3 meses. Y finalmente la gente pues terminaba poniendo tutela, y todos sabemos que eso también desbordaba el sistema, porque repito, si uno se pone los zapatos del otro,
por ejemplo, el Estado tiene un presupuesto finito para atender esa salud. Y como cada vez ese rubro de salud lo van disminuyendo, pues a mí, ¿qué pasa con ese presupuesto? Pues va bajando. Y entonces, por el medio de tutela, que era como el ciudadano se podía defender, ¿cierto? O se defiende cuando no le dan el acceso a la tecnología que, por ejemplo, el médico considera que debe hacerse o a lo que necesita, entonces pone la tutela y entonces tiene acceso a través de esa tutela, pero ¿quién paga esa plata? Esa es la pregunta, porque si el sistema tiene un monto X, entonces ahí empieza a haber toda una movimientos interesantes que ¿quiénes pagan? Pues nosotros los médicos, porque nosotros somos el último eslabón de la cadena. Entonces, si hacemos un procedimiento y lo glosan, se lo glosan al hospital, se lo glosan a la aseguradora y va a la cadena, pues finalmente al que no le pagan es el último de la cadena, nosotros. Y por eso muchas veces a nivel del sistema, como estaba construido, repito, nosotros los médicos decimos, bueno, esta pandemia lo que hizo fue mostrarle a Colombia cómo venía el sistema. Y repito, obviamente, si hablamos, de pronto no es el tema de hoy, pero si hablamos a nivel de trabajos dignos y justos, pues yo creo que todos han oído en los medios de comunicación nuestras discusiones al respecto, que es un trabajo... Doctora Triana, y yo creo que justo con esa conclusión quisiera darle paso al doctor Otero porque desde el punto de vista pues, de usted como directivo de una entidad tan importante prestadora de salud, ¿qué cree a hoy? Aunque obviamente es muy fácil y se dice mucho pues que es muy fácil ser el general de la mañana del día siguiente, pero ¿qué cree a hoy que hubiéramos podido hacer para estar mejor preparados para una crisis como la que estamos viviendo? Muchas gracias, Cristina. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que es empezar a hacernos preguntas distintas, ¿cierto? Y para poder realmente generar una transformación es entender cuál es el propósito del sistema de salud y cómo actuar todos alrededor de ese mismo propósito, en donde el ciudadano también es corresponsable y hace parte, como lo decía la doctora Lina muy claramente, tiene unas responsabilidades desde su cuidado y hoy sí que estamos entendiendo en esta pandemia cómo el protegernos nosotros mismos protege a los otros. Entonces, es preguntarnos realmente qué es lo que tenemos que hacer distinto para obtener resultados distintos. Y ahí es donde tenemos que enfocar y empezar a pensar cuáles son los resultados que queremos como sistema de salud. Porque también la doctora Lina hablaba de prestaciones. Si el sistema tiene solamente hoy un enfoque en prestar un servicio o en realmente tener colombianos mucho más saludables, ¿cómo actuamos todos como un ecosistema alrededor de ese propósito que realmente entregue ese bienestar a los colombianos? Y definitivamente es empezar a entender la salud como una capacidad que nos permite ser competitivos y nos permite ser sostenibles. Entonces, más allá de pensar en qué deberíamos haber hecho distinto antes, es con todos estos aprendizajes que hemos tenido durante estos 4 meses, cuáles son las conversaciones distintas que nos deben llevar a entender cuáles son los elementos fundamentales. Y ahí la invitación es a escucharnos y a crear realmente un sentido de comunidad. No podemos estar bien solo unos si no estamos bien todos. Y es como también en este aprendizaje de estos meses lo que hemos aprendido es que unidos podemos lograr esos resultados de los que estaba hablando, ese bienestar y construir ese propósito común. Cristina, Cristina, si me lo permites, puedo... sí, claro, y Pablo hace algo muy valioso que también creo que nombró Giancarlo, y es que unidos es que podemos salir adelante. Y es que yo siempre digo, cuando nosotros somos médicos, cuando nos graduamos de medicina, nosotros tenemos que jurar, y perdón que repita la palabra jurar, el juramento hipocrático, ¿sí? Y el juramento hipocrático se reduce en 2 frases muy simples, ¿sí? Lo estoy resumiendo de manera lo más básico posible, y es dar lo mejor a mi paciente y nunca hacer daño. Y eso es lo que el médico jura cuando ya está listo para salir a ejercer su medicina. Y yo siempre digo que ese juramento hipocrático no es solo de nosotros los médicos. Ese juramento hipocrático es de todo el sistema de salud, de todos los involucrados en el sistema, porque el deber ser
y digámoslo, la responsabilidad máxima de todos y cada uno de nosotros, de los aseguradores, de las clínicas, de la industria, del mismo gobierno nacional, del Estado, es esa, dar lo mejor al ciudadano en cuanto, si estamos hablando de salud, en cuanto a salud y nunca hacer daño. Y a veces en los afanes de cada uno defender su pedacito, se nos olvida la base y el fin más grande, que es ese, dar lo mejor al ciudadano en cuanto a salud. Entonces, estas crisis, digámoslo, son hasta positivas. Uno diría, no, qué desgracia, como a veces hablábamos con los niños, con mis hijos y mis hijos les decían, mami, es que esto va a quedar en la historia, vamos a vivir la historia. Y yo le digo, sí, claro que sí. Somos personas activas viviendo una historia que van a decir por muchas décadas. Y en esa pandemia, y yo puedo decir, yo viví ahí, yo estuve en ese momento de crisis, ¿sí? Pero lo importante es que de toda situación siempre salen cosas positivas. Y eso es lo que nos está enseñando el COVID, el mensaje grande que nos está mandando desde la comunidad misma, como decía Pablo. Porque el autocuidado es algo básico que está dejando claro el COVID. El COVID nos está diciendo, miren, si no quieren aumentar el número de contagiados, cada uno de ustedes se tiene que cuidar, porque si usted se cuida, entonces no contagia a los demás. Ese es el mensaje grande que el doctor COVID, como yo le digo, nos está dejando. Y si vamos más atrás al mensaje, pues es un mensaje común. Entonces, todos tenemos que cuidar del sistema de salud, todos los actores, para poder que ese sistema funcione. Entonces, yo creo que esta situación nos tiene que llevar a eso. Nos tiene que llevar a que, como decía muy bien Pablo, a que nos podamos escuchar cada uno, porque yo creo que la base del cambio es que uno pueda ponerse en el zapato del otro de verdad y escucharlo. Y ahí es donde muchas veces nos quedamos solo, repetía, en la queja. Entonces, si hablamos del sistema de salud y de nosotros los médicos, entonces nosotros podríamos decir en la pandemia, no, es que no nos dan los elementos de bioseguridad. ¿Cómo es posible que el médico tenga que ir a trabajar con una remuneración no digna y justa y aparte eso tenga que sacar muchas veces el dinero, como lo decía la encuesta de la Contraloría, 47% de los profesionales de la salud tienen que sacar plata de su bolsillo para poderse proteger 100%. Entonces, y empezamos pues en todo lo que es la queja, pero salgámonos de la queja y miremos cómo podemos cada uno de nosotros aportar para mejorar el sistema. Nosotros como médicos somos unos convencidos de que la base de un sistema de salud sólido, el pilar, es la relación médico-paciente, que como parte del sistema se ha ido perdiendo. Y como tú me decías inicialmente cuando me diste la salida en el inicio, Cristina, cómo nosotros vemos este sistema de salud. Entonces, lo que nosotros de verdad quisiéramos que trabajáramos entre todos es cómo sacarnos un poquito, cómo poder lograr que si bien el sistema, repito, tiene estas cosas buenas, el acceso, cómo sacarnos como médicos que somos, porque la medicina se supone que es un ejercicio liberal. Y ahí empezamos a hablar de autonomía médica, que lo dice muy bien la ley estatutaria que está en este país, pero el sistema como está construido no nos coarta un poquito esa autonomía médica. Repito, no tenemos que decir que tenemos que desbaratar algo que vemos que dio un acceso amplio a nuestra comunidad, pero cómo de alguna manera podemos todos aportar para que, repito, desde nosotros, desde los médicos, podamos dar la mejor calidad del servicio a nuestros pacientes y no como muchas veces sucede dentro de este gran sistema que terminamos pensando más en el costo de efectividad y no en el costo-beneficio, no en la calidad del servicio del paciente. Y ahí entra lo que otra vez el doctor COVID destapó. ¿Y qué es? Que aunque al principio hablábamos de que éramos héroes, Cristina, como tú decías, ahora nos agreden, porque eso es algo que no podemos desconocer. Muchos ciudadanos no entienden esta pandemia. Obviamente, usted se imagina que usted llegue a un hospital con su mamá porque le duele una pierna, ¿sí? Y entonces la lleva a la señora y cuando llega ya de la noche a la mañana le dicen que tiene disque COVID. Pues, ¿cómo así? Es que yo no la llevé por COVID, yo la llevé porque le dolía la pierna. Y de cuando acá un paciente COVID de pronto se la quitan, se la meten en una unidad de cuidados intensivos y después le entregan las cenizas. Ve, aquí están las cenizas. ¿Usted cómo cree que se siente esa persona ante eso? No, pues por eso es que no. Y como nosotros somos la cara de eso, pues claro,
No, es que ese médico es un desgraciado. Doctora, ¿sí? Yo la voy a interrumpir justo en ese punto porque yo creo que es uno de los elementos quizás que más cambios va a generar en la relación que tienen los colombianos con el sistema de salud, y es ese miedo creciente a ir a tratarse cualquier tipo de enfermedad que no tenga, continuar un tratamiento, realizarse una cirugía, por cuenta de que existe pues la creencia o el riesgo de que uno en un hospital pues se contagie de COVID. Y yo quisiera preguntarle esto al doctor Biliotti porque pues fue uno de los temas que él trató en su intervención inicial, y es que se habla mucho pues como de esa otra pandemia, y son pues todas estas enfermedades que quizás en este momento están silenciadas. Yo he escuchado que muchos médicos dicen como parece como si el cáncer hubiera desaparecido, parece como si las enfermedades respiratorias diferentes al COVID hubieran desaparecido, y es usted qué siente que va a pasar con este, digamos, año de pausa de otro tipo de tratamientos médicos que se han dado a los colombianos. Muchas gracias, Cristina. Espero que ahora sí me escuchen bien. Yo estoy un poco preocupado por esto, Cristina, porque al final de cuentas el COVID es una enfermedad que es muy grave y que se aúna a las millones de otras enfermedades que existen en el planeta. Y pues como tú bien lo decías, que llegue el COVID no va a hacer que se vaya el cáncer, no va a hacer que se vaya la enfermedad cardiovascular. Y mi preocupación principal es que esta segunda ola o esta segunda epidemia de la que ya se está hablando pueda ser inclusive más peligrosa que la primera. Inclusive hablábamos con el doctor Otero en ocasiones pasadas. Él me mostró algunos datos en los que él me decía, mira, es que ya se han hecho estudios retrospectivos en países de la África subsahariana, donde hubo la epidemia de ébola, y haciendo un análisis de la mortalidad que habían tenido en esos países durante la pandemia no la pandemia, sino la epidemia de ébola, había habido más muertes cardiovasculares en esos países durante esa época que de ébola. Y el ébola es una enfermedad inclusive mucho más mortal que el COVID. Entonces, este es solo un ejemplo de lo que pudiera pasar. Y esta es una preocupación que nosotros hemos visto porque también los médicos nos han hablado y nosotros nos hemos dado cuenta por los datos que la gente simplemente no se está tratando esas comorbilidades. Entonces, este es otro círculo vicioso que se puede dar, porque las personas que no tienen sus comorbilidades bien tratadas, que no están controlados en su hipertensión arterial, en su obesidad, en todas esas cosas que ya sabemos que pueden ser un factor determinante para un buen término en la enfermedad de COVID, no lo están haciendo. Entonces, yo creo que tenemos como sistema de salud crear algún momento en el que convenzamos a los pacientes de que el COVID sí es una enfermedad peligrosa, pero eso no quita que las demás dejen de ser peligrosas, y además, al tener una comorbilidad, puedes tener una mayor exposición al fallecimiento por COVID. Entonces, estoy realmente preocupado de que esta segunda pandemia puede tener muchísimas consecuencias en Colombia y en el mundo. Y eso hace que nosotros tengamos que preocuparnos como sistema de salud, como prestadores, como médicos, en cómo vamos a hacer que ese paciente que necesita tratamientos para sus enfermedades crónicas los haga y tenga un menor riesgo en el futuro de esa enfermedad. Entonces, sí es una preocupación importante que tenemos y que creo que todos en el sistema de salud tenemos que encontrar maneras seguras para proveer estos tratamientos a las personas que los necesitan. Doctor Otero, yo quisiera preguntarle si usted pues ha sentido como esa realidad de que realmente pues hayan enfermedades que se estén descuidando en su tratamiento, y también pues cómo resolver ese dilema del miedo que hay de ir a los centros hospitalarios. Sí, gracias, Cristina. A ver, yo creo que ahí son dos temas importantes. Uno, definitivamente hay unas fuerzas que ya se estaban evidenciando en toda esta composición demográfica que tienen los países en los que hay una transición y hay cada vez mayor envejecimiento, y ese mayor envejecimiento ha traído pues muchas más enfermedades crónicas. Y nosotros como Sura nos hemos enfocado en modelos de gestión de riesgo, en cómo entender y conocer a través de sistemas de información a estas poblaciones y hacer una intervención efectiva y anticipatoria que permita evitar lo que es evitable. Y hoy, como lo plantea Gianfranco, frente a una transformación que es como el segundo punto que quiero dejar del modelo operativo, pues nos ha llevado a tener muchos retos.
porque el que hoy exista el no desplazamiento y los sistemas de salud estaban muy enfocados en que las personas se desplazaran y llegaran presencialmente a los servicios. El reto que hemos tenido en estos meses es cómo llegar a las personas, cómo transformar esa movilidad en una movilidad que sea llegar a las personas de manera virtual y de llegar de manera domiciliaria. Entonces, bajo esos dos elementos, pues aparecen esos retos que son los que nos ha mostrado esta crisis, y es los aprendizajes que hemos tenido, qué tan preparados estábamos para poder atender virtualmente, qué tantas competencias teníamos en el talento humano para que esa atención virtual y esa atención domiciliaria realmente generara el resultado que esperamos. Y en esa transformación es la que hemos venido trabajando, cómo podemos realmente atender no solamente lo COVID, que es muy importante en este momento, sino lo no COVID, porque además también lo que hemos entendido es que esos pacientes que tienen una condición específica de vulnerabilidad, pues son mucho más vulnerables a la enfermedad, y en esa enfermedad pues pueden tener y desencadenar en unos resultados fatales. Entonces, definitivamente hoy tenemos ese reto de tener unos sistemas de información mucho más sólidos que nos permita identificar a esos pacientes vulnerables para hacer intervenciones efectivas a través de un modelo operativo distinto, un modelo que realmente responda a las necesidades de esas personas y que genere mejores resultados. Entonces, es cómo seguir trabajando para que realmente esa vulnerabilidad que hoy toma una importancia muy relevante la podamos atender oportunamente. Y cómo generar conciencia y cambiar ese modelo de conciencia en las personas para que las personas entiendan que en esa vulnerabilidad tienen que utilizar los canales de manera adecuada, y que a pesar de que hoy hacemos esfuerzos en ese modelo operativo de poder llegar a ellos, también en algunos momentos deben llegar a nosotros a través de los servicios presenciales, en donde hoy se ha dispuesto una red que sea segura y donde puede recibir con toda la tranquilidad los servicios para evitar que tengan otros desenlaces, ya no por COVID, sino por otro tipo de condiciones crónicas que si no se atienden a tiempo, pues como bien lo decía Gianfranco, pues es la segunda ola y una pandemia que puede producir mucho más letalidad que la que está produciendo el COVID como infección. Doctora Triana, en este momento en el que pues existen tantos miedos frente al posible contagio por COVID, también se ha dañado un elemento esencial que usted pues nos hablaba hace un tiempo, que es la relación médico-paciente, porque pues de alguna manera muchos de esos elementos que hacen tan vital una consulta médica, como el poder tener contacto, pero también como la confianza que existe del paciente hacia el profesional de la salud, pues se ven rotos frente al miedo que hay mutuo de ser contagiado. Pues me imagino que también del lado de los médicos hay muchísimo más cuidado en atender a pacientes que tienen otras enfermedades, porque pues no se sabe si también son positivos de COVID. Existe pues todos estos elementos de protección que han un poco alejado a las personas. Hemos visto en otros países que incluso los médicos se toman una foto sonriendo, se la pegan en el uniforme para que las personas pues no se encuentren, digamos que frente a un Darth Vader de la medicina en estos momentos. ¿Usted cómo cree que esa confianza se puede estar maltrechando y cómo recuperarla? Bueno, yo creo que nuevamente Doctor COVID nos muestra todas esas debilidades y nos muestra la importancia, repito, como usted bien decía, de que haya esa confianza entre el médico y el paciente. No hay nada más importante que uno poderse sentar con el paciente y escucharlo, porque es la única manera como uno en verdad puede ver el paciente de manera integral y no solamente oír el síntoma que tiene y tratársela. Y obviamente, antes de que empezara esta pandemia, como sistema, nosotros como partes del sistema, si uno se sentaba con un paciente, muchas veces no tenías el tiempo de escuchar a ese paciente porque viene el otro y viene el otro y viene el otro. Está contratado por tantas horas y en esas horas tiene que ver tantos pacientes. Entonces no estábamos destruyendo esa base de la medicina.
Entonces, ahí empieza el paciente, porque muchas veces dicen, no, es que estas agresiones vienen ahora, como tú decías, Cristina, porque ya no se pueden comunicar con él, porque se lo quitan al familiar y de pronto se lo entregan después ya mucho más convaleciente o inclusive fallecido, y eso es lo que ha destapado toda esta angustia. Pero en realidad el ciudadano venía con una inconformidad de décadas que hemos venido construyendo por lo que te explico, porque este sistema de salud con nosotros los médicos cada vez nos quita un poquito, nos coarta esa libertad, esa autonomía de que, mire, si yo tengo 20 pacientes, pero con este me tengo que demorar 1 hora, pues me demoro 1 hora porque eso es lo que ese paciente necesita. Pero obviamente, como necesitamos un sistema eficiente, pues no da cabida a eso. Y la salud, nosotros como cada uno, como ser humano que somos, no somos máquinas. Cada uno es único y diferente. Podemos tener la misma enfermedad, pero no necesariamente vamos a tener el mismo manejo, porque uno puede tener una enfermedad de base, otro no expresa lo que tiene, entonces no se dan cuenta. Entonces, somos tan complejos como seres humanos que no podemos hacer moldes, ¿sí? Entonces, por eso, en el sistema como tal, que tratan en el sistema de ser lo más eficiente posible, pues se coarta eso. Y eso obviamente se ve exagerado con lo que usted dice, con un médico que ya ni siquiera puede vérsele sonreír porque tiene el tapabocas y el paciente enfrente también. La pregunta es, bueno, si esto lo ha destapado este COVID, mostrando que en realidad la relación médico-paciente está quebrada, mi pregunta para mis compañeros hoy es, ¿cómo hacemos para tener un sistema sólido que para nosotros los médicos es indispensable que podamos de verdad volver a tener esa relación médico-paciente, basado en una atención primaria en salud, como decía Pablo, ahora, pues cuando empezó el COVID, otra vez dejó destapado que por más de que hablábamos de telemedicina y todo esto, pues eso estaba en pañales. Y para nosotros los médicos y para los usuarios, para el ciudadano, fue un caos, porque hubo un momento en donde sí no había la opción de una atención porque no estaban poniendo en el zapato de los otros, no había la suficiente, digamos, los procesos construidos para hacerlo. Y si usted le dice de la noche a mañana, arranque, y pues no lo tiene, pues es que no puede hacerlo. Ya poco a poco, estas aseguradoras y el resto del sistema se ha ido acomodando para poder, como dice Pablo, hoy estar más listo para poder ayudar a atender esos pacientes crónicos y que no se nos vengan, como decía Giancarlo, unas segundas oleadas, que es lo que nosotros como médicos estamos viendo. Uno dice, no es que no hay cáncer, sino que el problema es que no nos llegan los pacientes de cáncer porque tienen miedo de tener acceso al sistema, de llegar a ese sistema, y entonces, ¿qué pasa? Nos van a llegar, porque la enfermedad está creciendo en ellos. Lo que pasa es que nos van a llegar en unos estadios más altos, y entonces unos estadios más altos, ¿qué quiere decir? Quiere decir varias cosas. Uno, que nos llegan más graves, entonces tienen más posibilidad de morirse. Y segundo, que ese tratamiento va a ser mucho más costoso para el sistema. Entonces, por eso tenemos que entender que las personas, el ciudadano, si yo tengo sintomatología, debo consultar. Y obviamente, a través del sistema como tal, fortalecer la atención primaria y la atención domiciliaria. Qué rico que podamos en verdad volver a que el médico, como antes, iba a donde su paciente y se convertía como en el líder de esa familia, en el líder de esa comunidad, porque es que eso era el médico. Recordemos antes, uno pensaba en un médico, uno pensaba en el médico, una persona de bata blanca con un maletincito que iba de casa en casa en el pueblo a atender esa familia. Eso era el médico, y eso ya no nos queda nada. Estamos todos institucionalizados, todos en las grandes ciudades, olvidando los municipios alejados, ¿sí? Porque el sistema se construyó en base a estos grandes focos, a estos grandes hospitales, y se abandonó todo lo que es los municipios alejados, se abandonó todo lo que es la atención primaria en esas zonas y nos concentramos acá. Y eso es lo que el COVID está diciendo, no, señores, no. Como ya ahí tenemos problemas de que la gente se movilice, entonces vamos a volver a la atención al hogar. Y también podríamos decir, no vamos a traer a todo el mundo aquí a las grandes sedes a tratarlo de COVID. No, pensemos en lo que es una medicina sólida. Vamos a ir hacia los municipios alejados y vamos a trabajar en vigilancia y control para que allá, en esos municipios donde todavía no hay COVID, pues no nos llegue el COVID y no se disemine. Y entonces nos está enseñando otra vez a que volvamos a la base de la medicina. Y mi pregunta que quiero dejar aquí es a mis compañeros, es la que dije en la mitad. ¿Cómo hacemos para de verdad juntos construir
una base sólida, un pilar importante, que es esa relación médico-paciente, donde la medicina se pueda ejercer nuevamente de manera liberal, pero dentro del sistema. Entonces, eso suena como, ¿cómo así? Si estoy en el sistema, el médico está subordinado. Entonces, ¿cómo va a ejercer de manera liberal? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo logramos? Cuando comenzó pues toda esta tragedia, muchos líderes mundiales calificaron lo que estábamos viviendo como una guerra sanitaria. Y yo recuerdo, por ejemplo, que pues mucho antes de que esto fuera un tema de preocupación en Colombia, el presidente Emmanuel Macron, cuando declaró su cuarentena en ese país, hizo una locución en televisión que de verdad evocaba esos tiempos de guerra. Incluso calificó pues al coronavirus como un enemigo invisible, un enemigo escurridizo, un enemigo frente al cual pues toda esa nación tenía que luchar como con esas armas que se dan dentro de un conflicto. Y entonces uno se pregunta en ese contexto, pues en su momento Colombia cuando pues tuvo un conflicto armado, cuando tuvo los peores momentos del conflicto armado, disparó pues, su inversión hacia el sistema de seguridad y hoy uno ve que evidentemente pues hay un gran interés de muchos miembros, incluso pues que no son del alto gobierno, del sector privado, de ciudadanos comunes y corrientes, también de volcar grandes inversiones al sistema de salud. Hemos visto pues cómo las universidades se han metido la mano al bolsillo para hacer inversiones, para pruebas, para hacer inversiones, para poder llegar a tener mejores pues, sistemas de tratamiento. Y yo quisiera preguntarle al doctor Biliotti si usted ve como este giro como un tema positivo que nos deja esta pandemia. Bueno, muchas gracias, Cristina. Yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que, como tú lo hablabas tú, esta es una especie de guerra sanitaria. ¿Y qué sucede? Muchas veces, pues para ganar una guerra hay que invertir en el sistema. Entonces, ahorita estamos viviendo en Colombia con más o menos una inversión del 7% del PIB del país en salud. La pregunta que siempre nos hacemos todos los actores es, ¿eso es suficiente? ¿Es necesario? Cuando por el otro lado hablamos de una cobertura de casi el 100% de los ciudadanos, de una manera u otra, más o menos la mitad en el sistema contributivo y la mitad en el subsidiado, y también una cobertura relativamente ilimitada en términos de servicios de salud, ya que por las diferentes metodologías que habla también la doctora Triana, el paciente puede llegar a un tratamiento. Entonces, parte de lo que me preocupa y que me gustaría que nosotros pensáramos como actores del sistema de salud es cómo vamos a lograr que esta inversión crezca, cómo vamos nosotros como ciudadanos, como personas que estamos sufriendo la pandemia, cómo vamos a invertir más en salud cuando sabemos que la economía se está colapsando. Sabemos que el crecimiento de la mayoría de los países del mundo va a ser negativo en el 2020 y cómo conscientemente entendemos que no podemos dejar de invertir en salud a pesar de que se hayan reducido los presupuestos a nivel país y a nivel personal. Es muy importante que nosotros no entremos en una espiral negativa en la que, como nos endeudamos como país y como personas, no invirtamos en salud, porque eso va a crear más enfermedad, va a crear menos prevención y va a crear mucho peores resultados en salud. Yo tratando también un poco de responder la pregunta de la doctora Triana, para mí lo que nosotros tenemos que hacer, empezando como ciudadanos y como pacientes, es cómo nos cuidamos a nosotros mismos de manera que seamos corresponsables de nuestra salud. La salud en Colombia es vista como algo que prácticamente te tiene que dar el sistema, te tiene que dar el gobierno. Y lo que tenemos que entender es esto es una discusión personal. Nosotros tenemos que cuidarnos, no tenemos que fumar, tenemos que tratar las enfermedades de base que tenemos que ser honestos con los médicos, con las cosas que están detrás para que puedan hacer los diagnósticos correctos. Y tenemos que entender que no es culpa de nadie si nosotros tenemos alguna enfermedad. Entonces, nosotros, por lo mismo, tenemos que entender que tenemos que ser copartícipes no solo en la parte del cuidado, sino también en la parte de la inversión. Cómo yo, ciudadano, invierto más en mi salud. Cómo yo, ciudadano, racionalizo las cosas de las que puedo aprovechar en el sistema de salud. Se hablaba hace unos minutos de cómo pues una manera fácil de entrar al sistema era a través de urgencias y eso creaba una sobrepoblación en estos servicios que son tan importantes. Entonces tenemos que ser conscientes y tenemos a nivel personal, a nivel de sistema y a nivel de país
entender que tenemos que invertir más en salud. Yo no sé si es el 9, el 10, el 15%, pero es importante que más en estos momentos seamos conscientes de que invertir menos en salud sería una espiral negativa para todos. Doctor Otero, a mí me gustaría preguntarle desde su perspectiva, ¿usted qué dilemas ve frente a esta inversión en salud? Porque pues por un lado uno ve pues estas grandes donaciones de los empresarios, por el otro lado también uno escucha que es el momento en que tanto las clínicas como los médicos están recibiendo menos ingresos precisamente pues porque se han suspendido muchas de las actividades del sistema por cuenta pues de evitar un mayor contagio del COVID. ¿Ustedes cómo viven desde Sura esa situación? Sí, Cristina, gracias. Yo creo que, a ver, quisiera como también complementar un poco las respuestas antes de responder tu pregunta de mis dos compañeros, de Gianfranco Sí, y de adelante. Lina, en dos temas fundamentales en que tenemos que empezar a pensar, y es cómo resignificar conceptos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es salud? Y esa salud, ¿cómo la vemos realmente como una capacidad y una capacidad individual? Una capacidad en la que yo soy responsable porque es una capacidad que me permite a mí tener bienestar. Y eso es lo que debe llevar a un propósito común en la que todos los que trabajamos en salud, pues trabajemos con ese propósito de tener colombianos mucho más saludables y tener un modelo de conciencia distinto en el que realmente entendamos cada uno cuál es el rol y la responsabilidad para lograr que ese propósito se cumpla. Y hablábamos de confianza, y en confianza, yo creo que la confianza tiene tres elementos fundamentales. Uno es el conocimiento, que yo creo que Colombia ha demostrado que tiene un talento humano muy competente. Tenemos hospitales y clínicas que tienen una relevancia y una importancia a nivel mundial. En el ranking de hospitales tenemos a los principales hospitales en Colombia en los primeros puestos. Entonces hay realmente una competencia para que eso pase. Y ahí la pregunta es, ¿tenemos todos los recursos adecuadamente distribuidos para que esa confianza se genere y sobre todo en esa confianza los resultados se puedan entregar de manera transparente a las personas y las personas los puedan realmente percibir como para valor a ellos? Y ahí entro en la pregunta que tú me haces frente a los mecanismos hoy de financiación, que yo creo que siempre ha sido una discusión en los sistemas de salud en el mundo, ¿cierto? ¿Cuánto invertir, pero para qué resultados, ¿cierto? Y realmente cuál es la capacidad que hoy tienen los países para esa inversión en salud y cuál es también el aporte que tenemos que hacer cada uno de los ciudadanos para poder obtener acceso a todos los servicios de salud. Colombia ha sido un sistema ejemplo porque, digamos, con una inversión menor que muchos países, ha logrado unos resultados en cobertura importantes y también ha ido mejorando sus resultados en salud, y eso se refleja en datos y hechos. Sin embargo, ¿cuál es la promesa que debe tener un sistema de salud para que el colombiano entienda que bajo esa promesa, qué recursos existen y se deben poner disponibles para poder responder a esas necesidades y a poder entregar esos resultados a los colombianos? Hoy, en toda esta crisis, pues definitivamente se ha puesto en evidencia cómo se debería hacer esa distribución de recursos, y yo creo que ahí todavía tenemos unos elementos en los cuales debemos seguir trabajando, pero repito, en conjunto, donde nos escuchemos y donde realmente entendamos desde la información, desde el conocimiento y desde el entendimiento de qué recursos hay, qué es lo que realmente tenemos, poder definir cuál es la promesa que podemos entregar a los colombianos. Y desde ahí empezaremos a construir confianza y con una comunicación adecuada poder decirle a los colombianos cuáles son las capacidades que hoy tiene el sistema desde el punto de vista financiero para poder entregar esa salud. Doctor Biliotti, yo quería continuar con algo que pues usted dijo también en sus palabras de inicio, y es cómo esta pandemia nos
permite darnos la oportunidad de pensar qué hacer diferente. Y con el tiempo que hemos vivido en un sistema que, pues, hay también que ser francos, aún no ha entrado en crisis y pues ojalá no entre, ¿qué piensa usted que se podría empezar a hacer distinto? Yo pienso que lo primero es, te repito, el modelo de conciencia, es decir, que todos a partir de este entendimiento de esta nueva realidad, para algunos nueva normalidad o nueva anormalidad, entendamos cada uno qué rol tiene y cómo trabajamos de manera interdisciplinaria, no solamente desde los elementos que tenemos en las áreas que corresponden a salud. Y eso también nos ha empezado a cuestionar, porque digamos que siempre el sector salud se ha visto aparte de otros sectores, qué aprendizajes podemos tener de otros sectores y cómo empiezan a intervenir en el sector salud nuevas disciplinas de información, de tecnología, que nos lleven a que podamos realmente empezar a entregar ese valor a las personas de manera distinta y mucho más eficiente. Entonces, en salud requerimos de empezar a entender cómo otras disciplinas nos permiten entender distintos los problemas y entregar mejores soluciones. Entonces, lo primero es cómo creamos un equipo o una mesa que lleve a que repensemos cuáles son los elementos que hoy tenemos, que son muchos y muy buenos, y es construir sobre lo que ya tenemos construido, pero también cómo empezamos en otra hoja en blanco a ver de estos aprendizajes que necesitamos transformar. Y ahí lo que hablábamos del modelo operativo es fundamental, en donde ese modelo operativo responda a unas nuevas necesidades, pero sobre todo entregue unos nuevos resultados. Y ahí es donde todos tenemos que empezar a ponernos de acuerdo. ¿Cuáles son los resultados que queremos entregarles a los colombianos a través de este sistema de salud? Nosotros estamos en este momento pues viviendo una fase quizás definitiva de la pandemia, que es el ascenso, que es la fase en donde vienen los momentos más duros y se tienen que tomar las decisiones más difíciles. Y yo quisiera que cerráramos este panel porque nos quedan 5 minutos, dándoles a cada uno 2 minutos para que de manera breve nos cuenten si ustedes estuvieran, y bueno, están cada uno en una posición muy relevante, pero digamos si estuvieran en la capacidad de guiar el sistema de salud en este momento, en el momento en que las decisiones que se vienen son las más dolorosas, ¿cuál es como ese consejo que le darían a quien va a vivir momentos de quiebre, momentos muy estructurales para el sistema de salud? Bueno, si quieres comienzo yo, Cristina. Excelente. Yo creo que es muy importante que nosotros veamos a la salud como un sistema holístico, es decir, la salud no es solo no contagiarse de COVID. Tenemos que ser muy cuidadosos con todo lo que está en el entorno. Nosotros estamos viviendo en una situación, por definición, de estrés en el que no tenemos todas las libertades que nos gustaría, no podemos hacer todas las actividades que tenemos, no podemos abrazar a toda la gente que queremos. Entonces, es importantísimo que veamos desde la salud de nuestras enfermedades de base, desde cómo nos alimentamos, cómo hacemos ejercicio, pero también cómo nosotros vamos a pensar en ese momento en el que nosotros tengamos la necesidad de ir a un médico, cómo lo vamos a hacer con seguridad. Cuando estemos en la casa tenemos que pensar también en la salud mental, tenemos que pensar cómo vamos a evitar esa ansiedad, ese estrés. Me daría mucha curiosidad también entender en el futuro, en una base retrospectiva, cuáles han sido las implicaciones también a nivel de salud psicológica de todos los ciudadanos debido a esta pandemia. Yo creo que la salud no es solo mantenerse fuera de la pandemia en términos de COVID, sino también cómo vamos a mantenernos saludables. Y yo creo que el sistema debe de tomar en cuenta todas estas aristas y mi recomendación para todos los actores es que tomemos y pensemos de manera holística todo lo que puede suceder. No dejemos de ver los demás lados que están por fuera del COVID, que también son muy importantes para que la población esté saludable en todos sentidos. Y para eso necesitamos verlo de una manera integral y no solo pues fijarnos solo en lo COVID,
que eso es lo que ha pasado en los primeros meses de la pandemia. Nos enfocamos tanto en esta enfermedad que dejamos de pensar en todo lo demás y eso puede tener consecuencias importantes. Doctora Triana, en 2 minutos tu consejo para quien atraviese momentos duros, tenga que tomar decisiones difíciles en lo que viene. Bueno, primero yo creo que voy a retomar las palabras que dijo Giancarlo. Pensemos siempre en la disminución, cómo disminuir el contagio, porque esta es la clave para vencer esta enfermedad. No comprar más ventiladores, cómo disminuimos el contagio. Y si estamos pensando en eso, concentrados en autorregularnos, tanto como pacientes, tanto como médicos, como todos los actores del sistema y el gobierno nacional, ¿cómo disminuyo el contagio? Entonces, obviamente, medidas básicas, lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social, nosotros, todo lo que es el sistema, cómo garantizar esa atención, como decíamos, de manera de que disminuyamos contagio, pero se dé la atención oportuna, no solo para COVID, sino para las demás patologías, y a nivel del gobierno, seguir haciendo cercos epidemiológicos, seguir testeando, haciendo exámenes a la mayor cantidad de la población para poder disminuir, repito, el contagio. Y ya, esa es creo que la mejor manera que podemos todos afrontarla. Si disminuimos el contagio, vamos a tener menos cantidad de enfermos y menos crisis a nivel de los momentos que no queremos llegar, que es cuando la cantidad de pacientes que nos lleguen al sistema de salud sea mayor que el número de camas disponibles. Y una cosa importante que fue la pregunta que le hiciste a ellos, ¿qué hacer diferente? ¿Qué hacer diferente? ¿Sí? Y siempre repetir es importante para que quede el mensaje. Y es que pensemos todos juntos, todos, los médicos, los pacientes, las aseguradoras, los hospitales, la industria, el gobierno nacional, cómo dar lo mejor a mi paciente. No solo COVID, sino no COVID, como decía Giancarlo. Y por supuesto no me canso de tener en mente y de que todos tengamos en mente ahora que tenemos que, cuando salgamos de esta pandemia, cómo hacer para ayudarnos a que nosotros, los médicos y el talento humano en salud, pueda ejercer la medicina como lo que es, una carrera liberal. Muchas gracias. Doctor Otero. Es un tema difícil este momento en donde todos tenemos que tener la conciencia de cómo somos responsables de lo que podemos hacer cada uno en este momento en que se está incrementando las curvas en todo el país. Lo primero es que ¿cuál es el problema que puede tener este incremento de las curvas? Son las capacidades que van a tener los servicios de salud para atender la cantidad de contagiados que va a existir. Entonces, lo primero es reforzar lo que dice la doctora Triana, en el sentido en que tenemos que cuidarnos y tenemos que protegernos los unos a los otros. Y el usar el tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos realmente genera que se impacte ese contagio. Pero si definitivamente se contagian, es que lo consultemos tempranamente. Tenemos todos los canales abiertos virtuales 24 horas para que las personas consulten y consulten oportunamente. Se puede prevenir la mortalidad de la enfermedad, la gravedad de la enfermedad, para que pacientes, personas lleguen a la UCI, a la hospitalización, si los atendemos oportunamente. Hoy estamos poniendo a disposición todas las capacidades de pruebas para poder hacer esa identificación temprana. Sin embargo, si hay síntomas, si hay un nexo con una persona que tuvo COVID, pues es un paciente que ya tiene COVID y tiene que empezar dentro de un modelo de intervención. Tenemos los modelos de intervención para poder atender de manera oportuna a las personas. Entonces la invitación es a que si se tienen síntomas, se consulte. Y si se tienen contactos con los cuales puede haber un riesgo, también empezar a informarle a esos contactos para que ellos consulten, y esa es la manera de cuidarnos entre todos. Y que a través de todos estos modelos de intervención podamos lograr salir de este momento, que vamos a salir de este momento, es un momento temporal,
pero si lo hacemos entre todos, vamos a poder tener esas capacidades hospitalarias, esas capacidades en camas suficientes para que disminuyamos la mortalidad, que es realmente el propósito superior que todos debemos tener, preservar la vida. Entonces, cuidémonos entre todos. Bueno, pues se nos está agotando el tiempo, doctor Biliotti, doctora Triana, doctor Otero, millones de gracias por haber participado en este Foro Salud en Movimiento, en esta serie de encuentros que estamos haciendo en semana con aliados muy especiales, en esta oportunidad con Amgen, para poder hablar de los temas más esenciales que se viven durante la pandemia. Quiero pues invitar a todas las personas que están conectadas a que pueden dejar sus comentarios con el hashtag Salud en Movimiento y a que pueden entrar a la página web www.semana.com y encontrar la retransmisión de este debate y todo pues lo que tenemos sobre este proyecto de Colombia en Movimiento. Este pues es un espacio que hizo Foro Semana con Amgen y que esperamos pues pueda contribuir a fortalecer el debate frente a poder hacer un sistema de salud mejor, un sistema de salud más resiliente en estas épocas de pandemia. Muchas gracias, Cristina. Un saludo, Lina. Un saludo, Pablo. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a Semana. Muchas gracias, Gianfranco y Lina, por acompañarnos en este panel y a todos los que estuvieron escuchándonos. Y recuerden, este momento es la vida entre todos. Bueno, muchas gracias. De cuidarse entre todos, como dijo la doctora Triana y como han dicho pues todos ustedes. Millones de gracias por sus reflexiones y millones de gracias a todas las personas que se conectaron y estuvieron durante esta hora de mañana de viernes con nosotros, con estos panelistas tan especiales y tan expertos en lo que hacen. La mejor de las suertes desde los puntos donde ustedes trabajan, pues saben que hacen un papel esencial y que pues tendrán un rol fundamental para lo que viene en Colombia con la pandemia, para que este sistema de salud verdaderamente aprenda, como dice el doctor Biliotti, que dé una espiral muy positivo de lo que estamos viviendo.